Estás escuchando Somos Trabajo, la tercera posición del periodismo nacional. Muy bien, 14:07, pedimos disculpas del caso, antes nos robamos un minuto al servicio informativo, bueno, despidiendo al resto de la compañerada que había hecho la primera hora de esta audición con nosotros, pero nosotros habíamos anticipado que en esta segunda ya nos íbamos a dar un gustito nosotros, porque el año se está yendo, pero en el calendario se va, no es que para nosotros finaliza algo. Pará, Padilla, pará un poquito, Padilla. Pero no es que para nosotros finaliza la actividad. Jamás dentro del movimiento obrero hay un alto. Eso no existe, y no es que no existe con esta gestión, no existió con ninguna. Bueno, nosotros tratamos obviamente de ser consecuentes con lo que nuestra organización sindical deja todos los días, que es trabajo y que es defensa. Sea como sea y cueste lo que cueste, aquí el objetivo es uno solo, principalmente ante los embates que hoy se sufre. Digo, lo sufrimos los municipales, que somos los primeros que hemos hecho la gimnasia del 2007 acá, de tener que plantarnos semana a semana ante diferentes conflictos. Bueno, hoy nosotros decíamos, Bosco, hay uno que está latente, que es la famosa cláusula gatillo, de la cual muchas organizaciones hoy hablan, pero los que son pocos, pero principalmente los pocos que hablan son los que están del otro lado del mostrador, que no terminan de dar respuesta. A través de los órganos de difusión que tiene nuestra organización sindical, y desde la más básica, que es obviamente hacer público un reclamo como un comunicado de prensa que ha surgido en estos últimos días y que ha sido observado, digo, no solo por las autoridades porteñas, sino principalmente por quienes a nosotros nos interesan, que son los trabajadores municipales, ha hecho mucho eco, ha hecho mucho ruido, pero del otro lado todavía no hay respuestas. No hay respuesta, pero sin duda la va a haber. El comunicado fija más que posiciones con claridad, con mucha claridad. Lo tenemos ahí latente. Era algo que en realidad ya quedaba fijado desde abril en la acta paritaria, que tenía que ajustarse los salarios de acuerdo a una cláusula gatillo, de acuerdo al desfasaje que hubiese en lo conseguido con el índice inflacionario. Reconozcámosle el beneficio de la duda, cuesta mucho. Al Ejecutivo es difícil calcular, es difícil ver cómo se calcula el índice inflacionario de este año, todavía falta diciembre. También a nosotros nos interesa que el índice inflacionario de diciembre entre. ¿Por qué? Porque va a elevar el número y nos va a permitir arrancar el futuro año, las próximas negociaciones, con un valor de sueldo mucho más alto, porque esto sí es lo más importante. La cláusula gatillo y lo que resulte de ello va a ser agregado a los sueldos y va a servir para el cálculo de la futura pauta salarial. Pero además yo voy a hacer hincapié en otro detalle, que lo hablábamos en la primera hora. Va a salir, al final va a salir y va a ser una buena noticia para los trabajadores. Tiempo y forma lamentablemente se lo va a reservar el Ejecutivo, pero ya le llegó claro el mensaje, que se está en esta solicitada, y más que claro con el respaldo del secretario general del sindicato y de toda la organización. Esto se tiene que resolver. Pero yo insisto en lo otro, que algo que también nombró un compañero. Estamos en puertas, en una situación trágica. Hablábamos de la situación de los compañeros de Elisa, hablamos de un montón de un panorama realmente terrible para los trabajadores. Nosotros estamos incorporando trabajadores. Viene el año muy difícil. Sin embargo, nosotros estamos sentando posiciones y estamos de una manera empezando el año que viene, por lo menos dentro de un año que va a ser muy bravo, creo que consiguiendo mejoras que otros sindicatos realmente no creo que las consigan. Sí. ¿Cómo va a ser? Insisto, tiempo y forma va a ser producto de una ardua negociación con un ejecutivo que, si se caracteriza por algo, no es por la generosidad. No, seguramente, digo, y esto lo refuerzo porque en estos tiempos que lamentablemente corren en esta nueva Argentina, si hay algo que los trabajadores necesitamos es la certeza y la estabilidad laboral. Más allá del número, obviamente, para llenar la heladera, que es lo que también obviamente hace que nosotros día a día hagamos la Argentina, pero nosotros nos tenemos que, entre comillas, conformar, digo, sintiéndonos tranquilos de que ningún municipal perderá su fuente de laburo. Bueno, detrás de esto, el secretario general, Amadeo Ollenta, tiene plena certeza y convicción, obviamente, de que lo vamos a lograr todos juntos. Ahora, eso sí, es momento de darle
total apoyo al movimiento obrero argentino de parte de los trabajadores. No lo esperemos de parte de los que están del otro lado del mostrador, como siempre decimos nosotros. Si hay algo que nos quedó claro, hubo un compañero nuestro, Aníbal Torreta estuvo en Roma, estuvo como integrando una comisión de dirigentes sindicales, y si algo que trajo en claro de allá es lo mismo que llevaba, la única posibilidad, y es una frase que la visita que tenemos hoy aquí la repite constantemente, Sí. esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Totalmente. Y cuando hablamos de todos, ese todos incluye obviamente al movimiento obrero argentino organizado. Me estás dando el pie justo porque nosotros habíamos hecho la cobertura hace 2 semanas nada más, cuando justamente nuestro secretario de organización estaba en Roma con la cúpula de la central obrera más importante que me parece a mí tiene por lo menos el continente, que es la CGT, y me atrevo a decir que a nivel mundial el único esquema sindical que hoy tiene todavía vida, y porque aquí se defiende realmente, y porque ni más ni menos por aquí ha pasado Perón, hemos tenido hasta esa suerte. Hicimos la cobertura, digo, de este encuentro de peronistas en nuestra casa, en la casa de los municipales, donde se hizo un reconocimiento tan importante para nosotros que hoy todavía nos vive dentro nuestro la emoción. Bueno, está hoy aquí ni más ni menos que el profe, que el maestro Héctor Flores, para compartir esta segunda hora con nosotros. Héctor, querido, enorme agradecimiento por haberse llegado a este estudio. Bueno, un gusto, les agradezco estos innecesarios e inmerecidos halagos, desde ya que me sentí muy emocionado al recibir este homenaje y este reconocimiento de la militancia peronista, pero yo no hago otra cosa que cumplir con aquel compromiso que asumí con el general Perón hace más de 50 años, allá a comienzos del 66. Yo había egresado de la Escuela Superior Peronista, que había sido creada con motivo del frustrado retorno del general Perón a la patria en diciembre del 64. Esto siempre me hace acordar a los que hablan del democrático Ilia, sí, ¿no? Sí, el comando civil. Sí, democrático, que se puso de rodillas ante el gobierno militar, la dictadura militar brasileña, para que secuestrara el avión de línea en el que venía el general Perón con Delia Parodi, con André Framini, con Iturbe, con Lascano, lo secuestrara y lo obligara a retornar a Madrid escoltado por aviones de la Fuerza Aérea brasileña. Sí. Es el primer caso de un secuestro estatal, pero eso, claro, tuvo un costo, que la Argentina tuviera que firmar el Tratado de la Cuenca del Plata. Costo que nos ha generado otros costos, como por ejemplo que hoy no tenemos ni siquiera una barcaza propia en los ríos de la Cuenca del Plata, son todas paraguayas, brasileñas. Pero bueno, lo cierto es que seguimos esta tarea de prédica, convencidos, por supuesto, que la mejor forma de organizar es adoctrinando y no en función de nombres y apellidos. Así como el cristianismo no se impuso en función de determinada persona, sino se impuso a través de la prédica, de la palabra. Yo creo que nosotros tenemos un enorme desafío porque hoy el ser peronista más que nunca, entiendo, debe referirse a esa forma más consciente de ser argentino. Esto siempre me lo decía el general, ¿no? Cuando trataba de simplificar las clases que me daba todos los días, sobre todo en la primera parte de la mañana, porque después la segunda empezaba a analizar a ver si había entendido todo lo que me había enseñado. Y él siempre decía que ser peronista es la forma más consciente de ser argentino. Y la conciencia implica evidentemente conciencia de la realidad, que es la única verdad. Entonces nosotros tenemos que aferrarnos a esa filosofía de vida, a esas 20 verdades que lamentablemente hoy desconocen hasta aquellos que dicen ser representantes del peronismo. Y justamente violan permanentemente aquella verdad que dice: el que trabaja para un caudillo o sirve para un círculo es peronista solo de nombre. El verdadero peronista trabaja por la causa. Entonces tenemos que dejar de lado, entiendo, en estos momentos difíciles para la patria
y obviamente difíciles para el peronismo como la parte más consciente de la realidad que sufre nuestro pueblo. Tenemos que dejar de lado los nombres y apellidos y empezar otra vez a trabajar por la unidad de concepción, que es lo único que va a asegurar la unidad de acción del peronismo. No son las alianzas, los arreglos, los bloques, las divisiones, no. Eso no sirve para nada. Tenemos que lograr la intervención del Partido Justicialista, porque hoy hacer elecciones internas es una tomadura de pelo a los millones de afiliados, millones de los cuales hemos desaparecido del padrón. Hasta yo no estoy en el padrón. ¿Usted no está en el padrón? Ya desaparecí, que yo estoy afiliado en 72 y no estoy más en el la padrón. regularización que se hizo previa a las elecciones del 73, después de los 18 años, corríjame. Claro, sí, que cuando hicimos la carta orgánica del general Sí. me pidió, yo tuve algo que ver con justamente la primer carta orgánica del PJ, que lo hicimos cuando todavía estaba la NUCE. Claro, perdone que haga una pausa porque tenemos público muy joven. Acá hay un detalle que es fundamental. Cuando hablábamos de Ilía y hablábamos de aquel retorno frustrado del 64, hablábamos de las épocas de la proscripción y hablábamos también de la época de la proscripción del Partido Peronista. Se presenta en las elecciones del 65, que en última instancia terminan siendo aquellas que hacen prácticamente imposible el sostenimiento de Ilía en el poder, como Unión Popular. Porque tenía prohibido la utilización del nombre todavía. No. Perdón. No, corrijo. Unión Popular lo tuvimos que usar en el 62, en las elecciones del 18 de marzo del 62, porque en esos momentos todavía regía la proscripción. Y rigió inclusive hasta las elecciones del 63. Es más, Perón había bendecido al Frente Nacional y Popular, que lo encabezaba Solano Lima y Silvestre Beñis. Al ser proscripto por orden del general Osiris Villegas, que era el ministro del Interior, porque el presidente formal era Guido. Es decir, Guido no sabía lo que firmaba, simplemente le decían firme aquí y él firmaba. Ahora, pero los que gobernaban eran los azules del ejército que habían podido imponerse sobre los colorados. Ahora bien, después de la proscripción de Solano Lima Silvestre Beñis, organizamos rápidamente la fórmula con el Partido Demócrata Cristiano, que nos facilita Horacio Sueldo, con el doctor Raúl Matera como candidato a presidente. La fórmula Matera-Sueldo. Cuando un periodista le pregunta cuál iba a ser su primer acto de gobierno, el doctor Matera dice: traer al general Perón de vuelta a la patria. 12 horas después estaba proscripto. Al haberse proscripto, vinieron las elecciones, Ilia ganó con el 20 y tantos %, hubo un 48% de voto en blanco. Fíjese, no había ninguna legitimidad para ejercer el poder. Y lo cierto es que recién en el 65 podemos recuperar el PJ. Y justamente el que encabeza la lista es un compañero gremialista, Paulino Niembro, Sí. de la Unión Obrera Metalúrgica. Él fue inclusive el jefe del bloque en aquel momento. Bueno, evidentemente que ya estaba Isabel en el país, tratando de reorganizar, porque claro, el grupo de los azules del ejército decían, especialmente Onganía, lo repetía muy a menudo: el peronismo es un tranvía que hay que cambiarle el motorman, pero no hay que desarmar el tranvía. Entonces lo que ellos querían era el peronismo sin Perón, que es la estrategia a la que se suma Augusto Timoteo Bandor. Por eso, y esto debemos recordarlo, la ley de obras sociales es una ley de Onganía. El general Perón nunca había dado las obras sociales a los sindicatos. Quien da las obras sociales a los sindicatos es Onganía, que es la 18665, creo que es, si mal no recuerdo, que era parte de lo acordado con Augusto Timoteo Bandor, que termina
siendo víctima, como recordamos, de los montoneros que lo asesinan allá en la calle Rioja, que era donde tenía la Unión Obrera Metalúrgica su sede, y le ponen inclusive una bomba entre las piernas, ¿no? Sí. Nada, de las tantas infamias que hicieron estos grupos, que fueron organizados por el gobierno militar, porque eso le pasa a Bandor cuando Bandor va nuevamente a subordinarse a Perón y viaja a Madrid. Cuando vuelve, este grupo creado por los militares, Montoneros, es un grupo que crea Onganía. Esto, hay gente que esto lo ignora totalmente. Yo creo que es importante esclarecer para que reine la verdad y no la confusión, porque la confusión lleva siempre a actitudes o acciones equivocadas. Onganía crea montoneros, inclusive la insignia de montoneros eran las tacuaras cruzadas, porque muchos venían justamente del movimiento nacionalista tacuara, en su origen. Es más, los comienzan a adiestrar para hacer una infiltración en el peronismo. La estrategia era infiltrar el peronismo. Y a eso va a servir, entre otras cosas, el secuestro de Aramburu. Aramburu nunca fue secuestrado por montoneros. El tema de Aramburu es que Aramburu había creado un partido que se llamaba UDELPA, Unión del Pueblo Argentino, y había mandado a quien había resultado electo primer candidato a diputado nacional por la capital federal a hablar con Perón. El general lo había recibido y el planteo era el siguiente: si Perón estaba dispuesto a recibirlo a Aramburu para establecer un gobierno de unidad nacional. Perón le dice que sí, pero que no se van a reunir en Madrid para evitar los trabajos de inteligencia de los que estaba rodeado el general, que se iban a encontrar en París. Cuando se entera Onganía, que había dicho que iba a estar 20 años en el poder con la Revolución Argentina, entra en crisis total. Y el ministro del Interior era el general Imaz. Entonces Imaz dice: detengámoslo a Aramburu para que nos confiese cuál es el nivel de arreglo que hizo con Perón. Los que lo van a detener a Aramburu no es ni Firmenich, ni Arrostito, ni nada por el estilo. A ver, Aramburu podría no ser un gran intelectual, pero sabía diferenciar un disfrazado de un oficial en su movimiento, en cómo se presenta, etcétera. Es más, Sara Herrera, la mujer de Aramburu, les ofreció una taza de té a los oficiales mientras Aramburu se iba a cambiar. Claro, lo que muchos no saben o no recuerdan, que en esos momentos el Comando Táctico Nacional estaba ejercido por un grupo de militares de absoluta lealtad al general Perón. Estaba Alberte, mi padre y Pablo Vicente en Montevideo. Directamente a mi padre reportaba Fernando Taboada, que era un suboficial, secretario de Informaciones en el Comando Táctico, que era el que tenía la vinculación a través del COR, Comando Organizado de la Resistencia, con todos los suboficiales que teníamos infiltrados en todos los organismos del Estado, para saber los movimientos del oponente. A las 10 de la noche, más o menos, suena el teléfono en casa. Era Fernando Taboada. Atiendo yo, se lo paso a mi padre y le dice Fernando Taboada. Era un suboficial ayudante enfermero, hombre de nuestra organización que estaba en el Hospital Militar Central, diciendo: lo han traído a Aramburu y lo están sometiendo a un interrogatorio con pentotal, ¿no? La famosa droga de la verdad.
Como a las 6 de la mañana vuelve a sonar el teléfono, nuevamente Taboada, que le informa a mi padre: se les murió de un bobazo a Aramburu en el interrogatorio. Lo están sacando en una ambulancia. Cuando se les muere Aramburu en el interrogatorio, Imaz dice: aprovechemos el cadáver de Aramburu y digamos que ha sido secuestrado por Montoneros para popularizar a Montoneros en el peronismo como los vengadores de Valle y de los fusilados del 56. Efectivamente, esta fue la estrategia. Pero lo que la gente se olvida es que la ambulancia que llevaba el cadáver hasta Timote llevaba la instrucción de poner el cadáver de Aramburu en cal viva, justamente para evitar una posible autopsia que estableciera que en ningún momento había sido fusilado. A ver, a estos muchachos que estaban en Timote entrenándose difícilmente se les hubiera ocurrido poner un cadáver en cal viva, ¿no? Bueno, esta es la verdad histórica. Lamentablemente los argentinos hemos tenido que comer muchos relatos. Montoneros, al tiempo de estar en contacto con organizaciones que respondían, como el caso del ERP, FAR, FAP, es absorbido ideológicamente por estos grupos que tenían como objetivo la eliminación física del general Perón. La prueba de ello es justamente lo que pasó en Ezeiza. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Lo que no se acuerdan muchos es que fueron detenidos 12 muchachos de Montoneros con fusiles con mira telescópica en un bosquecillo a 80 metros del puente sobre el acceso a Ezeiza, en Puente 12, si mal no recuerdo. Sí. Bueno, ahí me mataron compañeros de la Escuela Superior Peronista, me lo mataron a un compañero que estaba en La Matanza, me lo mataron al capitán Chavarri de un tiro a la cabeza. Es decir, no se va a recibir al general Perón armado. Pero lo que ellos no sabían era que Perón se había enterado. ¿Cómo se había enterado? Yo había pasado el último cumpleaños del general en Madrid, yo había sido destinado a la embajada en Roma y vuelvo de Roma a Madrid, vuelo de Madrid a Roma, y en noviembre, cuando el general va a Roma para encontrarse con los compañeros que habían viajado en un charter, yo lo recibo en Champino, que era el aeropuerto militar, y nos vamos con el general, la señora, López Rega y un chanta total que era Giancarlo Elía Valori, amigo de López Rega. Nos vamos al Hotel San Giorgio in Velabro, ahí en Piazza Picínula, en Roma. Yo subo con el general y en el otro ascensor subió Isabelita con López Rega y Valori. Y cuando llegamos, estábamos ahí mientras subían los equipajes. Se los cuento porque estas anécdotas creo que... Ahora después le vamos a preguntar igual, ¿no? Porque sí, no. El ¿Cómo hombre 5 años nos atrás? tiene permitido, digo, el ida y vuelta en el diálogo y nosotros quedamos todos asombrados con el relato, Claro, ¿no? pero De la historia. este tema, fíjate que es muy importante por la relación con la Iglesia. Yo el día anterior me había enterado en la embajada que a Perón no lo iba a recibir el Papa. Paulo VI era en esos momentos un gran Papa, era arzobispo de Milán. ¿Por qué? Porque el que había hecho las gestiones era Giancarlo Elía Valori, que había sido expulsado del Vaticano por sus reiteradas inconductas sexuales. En las revistas de la época en Roma lo trataban con un subtítulo que no era... La Dolce Vita. No exactamente la Dolce Vita. Le llamaban Fior di Lotto.
Flor de Loto, lo llamaban a Giancarlo Elías Valori. Este Valori se había vinculado con López Rega porque había inventado con una estatuilla de Santa Cecilia, porque él era un empleado de la RAI, de la Radio Televisión Italiana, y Santa Cecilia es la patrona de la música y las comunicaciones. Y con esa estatuita le puso una placa, Premio Santa Cecilia a la mujer más popular del año, y le manda un telegrama diciendo que el Consejo de Planificaciones Internacionales había por unanimidad elegido a Isabel Perón como la mujer más popular del año y que iba a viajar a España a entregarle el premio el comendatore Giancarlo Elías Valori. Por supuesto, llega a Madrid y ¿de quién se hace amigo? De López Rega. A ver, 14:32 y en esta segunda hora estamos compartiendo todos asombrados. Aquel que nos está viendo a través de las cámaras imaginará, debe estar viendo ahí con nuestras caras, ¿no? Que se nos van a caer los ojos en cualquier momento. Luego vos tenés el currículum del compañero, digo, porque hasta aquí lo escuchamos hablar directamente de su trato diario, ni más ni menos que con el más grande de todos los argentinos, pero ¿qué hizo este hombre para llegar a eso? A ver, es licenciado en Ciencia Política, diplomático de carrera, que algo se escuchó recién, conferencista, escritor, actualmente preside la Corporación General de Profesionales y Técnicos. A partir del 2010 ha sido elegido como académico de número del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, y desde febrero del 2012 ha sido elegido coordinador de la mesa convocante del Consejo Superior Peronista. Pero creo que hay una anécdota, si nos retrotraemos a diciembre del año 65, a marzo del año 66, que es fundante de todo esto, porque precisamente es una larga temporada compartiendo, bueno, aquellas mañanas y aquella tarde con el general Perón, que le encomendó una misión, creo que todavía la sigue cumpliendo, me parece. Sí, a muchos les parece que no, porque realmente no he tenido el acompañamiento. A partir del 2003 se me impidió seguir dando los cursos en Mateo 130 y se me impidió el ingreso físico. ¿Al partido? Al partido. Que solamente se abría los miércoles para los asados que hacía Kunkel en el quincho del tercer piso. El último curso lo hice en el 2002 con 897 compañeros que egresaron. Evidentemente, el ser un hombre predicador de la doctrina, pero además con una responsabilidad institucional en el partido, porque en el Congreso Nacional de Santa Rosa, en 1985, cuando conseguimos con don Vicente Leónides Sadi reunificar el Odeón y Río Hondo, es decir, Bernet y Ronaldo Britos, hicimos un congreso con una representación, hasta el último distrito estaba representado en Santa Rosa, en La Pampa. Estaba Rubén Marín de gobernador en esa época. En ese congreso, además de la reunificación del peronismo, por moción de Mario Franco, que encabezaba los congresales de Río Negro, un hombre de la resistencia, un gran dirigente, se propuso la creación del Instituto Superior de Conducción Política del partido en el orden nacional. Y Mario Franco dice, obviamente al frente tiene que estar el mismo compañero que Perón puso al frente de la Escuela Superior Peronista en el 66. Y por unanimidad el Congreso Nacional del partido me designa secretario general nacional del Instituto Superior del Partido Justicialista, cargo que sigo desempeñando porque nadie me echó. ¿Puedo? Una pregunta tengo. Me pasó en el acto en Pedro Goyena, en su TECBA, una de las cosas que vi es los chicos jóvenes, claro, es lógico, yo tengo 55 años, yo hay algunos episodios, Timonte, El Retorno, lo tengo, obviamente no llegué jamás a compartir nada con el general Perón, ni un segundo, pero esa me parece que es la experiencia que más le fascina a los compañeros. Usted nos decía, a la mañana se sentaba a tomar mate con Perón. ¿Cómo es eso? A ver. Claro, porque ahí tenemos un montón de preguntas para hacer, digo, ¿no? Hoy usted es consciente
de que usted sí es un discípulo del general Perón. Y sí. Nosotros los más jóvenes que no tuvimos la chance, porque también nos cansamos muchas veces, digo, y esto me va a saber entender usted, de que diga, y pibe, ¿por qué sos tan peronista si vos a Perón no lo conociste? Es que a Perón se lo conoce por su pensamiento, por sus obras y por ese sentimiento de gratitud que generó en el pueblo, que a muchos los llama a confundirse de que el peronismo es un sentimiento. Yo siempre discutí y le decía a Antonio Cafiero, un gran amigo, siempre le decía, Antonio, si el peronismo fuera un sentimiento, sería algo irracional. ¿Cómo puedo explicar el amor a un hijo, el amor a mi mujer? No. Genera un sentimiento de gratitud, pero el peronismo es una filosofía de vida. Si fuera un sentimiento, a ver, yo soy hincha de Boca, es un sentimiento, no lo puedo explicar. Una desgracia, pero bueno, tampoco es una tragedia. Para los independientes, sí, va a ser una desgracia, pero bueno. No, yo sé, encima viene de Racing. Hay gallina, mira, hay cuervo, hay 2 cuervos ahí afuera. No, los cuervos andan ahí arrimando el bochín. Sí. Bueno, pero a ver, yo siempre le decía esto a Antonio, digo, a ver, yo no puedo explicar por qué soy hincha de Boca, porque es un sentimiento, pero sí puedo explicar por qué soy peronista. A ver, no es un sentimiento, genera sentimientos de gratitud. Genera sentimientos de gratitud. Pero bueno, en el 65 fui el egresado con las mayores calificaciones, fui el primer egresado de la Escuela Superior Peronista, del curso que hicimos en la calle Estados Unidos, en el Sindicato de Sanidad. Y me acuerdo que Jorge Zulé, un gran historiador y un gran cuadro peronista, me dijo, mirá, dice, dejate embromar, vos no tenés que venir a estudiar, vos tenés que salir a enseñar. Y me acuerdo que la primer charla que di fue en Lanús, sobre el empréstito de la Baring Brothers que hizo Bernardino Rivadavia. Eso fue en el año 65. Yo me había ganado una beca para irme a Madrid, al Instituto de Cultura Hispánica, a hacer un curso con Gregorio Marañón para universitarios argentinos. Yo ya estaba en la universidad, estaba cursando el segundo año de Derecho y por supuesto tenía la aspiración de conocerlo personalmente al general, ¿no? Y bueno, en diciembre de 65 viajé y al día siguiente que llego, me tomo un taxi y le digo, mire, lléveme a Navalmanzanos 16. Tachero me mira y dice, ¿va a verlo usted al general? Digo, sí, ¿conoce usted ese hombre? Vaya, lo adoraban a Perón en España. Vamos hasta el barrio Puerta de Hierro, Navalmanzanos 16, bajo, y bueno, había unos guardias civiles que me dicen, no, el general no está, no atiende a nadie, se ha ido a la Sierra Nevada. Y a mí se me ocurre dejar una tarjeta personal mía con un saludo al general diciéndole estoy en tal hotel, quisiera tener la posibilidad de saludarlo personalmente. Me dejo la tarjeta y me vuelvo, bueno, con la cola entre las piernas, no con el rabo entre las piernas, porque dije, bueno, vaya a saber si tendré la oportunidad de conocerlo. Y en Madrid uno normalmente se levanta tarde, los madrileños no son madrugadores. Se desayuna a las 10 de la mañana, se almuerza a las 2 de la tarde, así que bueno, le dije yo a la telefonista del hotel, yo estaba en el Hotel Núñez de Balboa, en la calle General Orá, y le digo, despiérteme a las 9. No, me voy a dormir, esa noche habíamos parrandeado un poco, y a las 6 de la mañana suena el teléfono. Pero esta gallega, digo, puso 6 en vez de 9. Digo, son las 6, señorita, le digo. No, pues que aquí lo buscan. ¿Para el teléfono? Fulano, sí. Ah, dice, soy el doctor Rodolfo Valenzuela. Soy el secretario del general, he venido a buscarlo, el general lo espera. Usted entré dormido. Yo ni en el liceo militar hice un alistamiento tan rápido como esa mañana, en 15 minutos ya estaba abajo. Cuando salgo del ascensor, Valenzuela me mira, que era bajito Valenzuela. Y yo, claro, soy grandote, me dice, dice, qué grandote, seguro que es basquetbolista. Digo, no, doctor, digo, soy esgrimista. No me diga, como yo. Digo, bueno, no sé si tan bueno como usted,
Pero bueno, es cierto, yo hice muchos años esgrima, fui campeón de espada, Ajá. Inclusive me di el gusto de hacer algunos ejercicios de esgrima con el general después, días después. Bueno, llegamos, Jiménez era el que manejaba el coche, que después me entero que era el secretario de Jorge Antonio, y llegamos al mismo lugar donde había ido yo infructuosamente el día antes. Me franquean la entrada de la residencia que se llamaba 17 de octubre, que había una tranquera, y la casa estaba más o menos a unos 20 metros de la entrada. Íbamos caminando y aparece Perón en la puerta. Yo me quedé parado, me quedé como... Y me toma del brazo Valenzuela, vamos, vamos, me dice, ¿no? Bueno, me recibió con una gran cordialidad, estuvimos sentados en el living un rato, Rosario nos trajo un café, Rosario era una de las señoras que trabajaba ahí en la casa, Rosario y Mercedes, y en un momento dado se levanta Valenzuela y yo me levanto, pero digo, bueno, ya había cumplido mi sueño, ¿no? Y Perón me dice, siéntese, dice, no, dice, pasemos al escritorio. Pasamos al escritorio y Rodolfo Valenzuela se va. Y empieza el general a hablarme. Así hicieron como las 10 de la mañana. Me dice, bueno, dice, yo a esta hora salgo a fumarme un cigarrito. Fumaba particulares, me acuerdo, que le traían las azafatas de acá de la Argentina. Salimos y ahí conozco a los pichichos, ¿no? A los caniches. A los caniches, a Canela, a Tinola y a Puki. Yo tengo muy buena onda con los perros siempre, empecé a jugar con los perros, Perón se mataba de risa. Bueno, se fumó el cigarrito, volvimos, y yo pensé que bueno, ya me iba a despachar. Pues seguimos, se hizo mediodía. Como mediodía vuelve Rodolfo Valenzuela y vuelve Jiménez, que era el que nos había traído con el auto. Se levanta el general, habla con ellos. Bueno, yo digo, bueno, ya me vinieron a buscar, me llevarán de vuelta hasta el hotel. Digo, bueno, me dice el general, bueno, Flores, mañana temprano. Digo, ¿a dónde, mi general? Dice, acá, dice, hay que aprovechar el tiempo que usted va a estar acá. Ah, pues tengo que volver mañana, mi general. Sí, dice, ahora lo van a llevar, así habla con Jorge Antonio. Me lleva a la Castellana 65, que era donde tenía las oficinas Jorge Antonio. Me recibe muy afectuoso, Jorge me mira y me dice, usted es un caso raro, me dice. Digo, discúlpeme, ¿por qué? Dice, todos vienen a verme a mí para que les consiga una entrevista con el general. Y usted viene de parte del general para que yo me ponga a disposición suya. ¿Cómo es esto? Me dice. Bueno, lo cierto dice, quiero presentarle a mis hijos. Me presentó a Jorge, a Héctor, que eran los mayores, que nos hicimos muy amigotes, inclusive salimos muchas noches juntos y demás, y fuimos a cazar inclusive. Bueno, se portó un caballerazo Jorge Antonio, me dijo si necesitaba un auto, lo que yo digo, no necesito nada. Porque lo único que tenía era, todas las mañanas me levantaba a las 6 porque a las 7 tenía que estar a desayunar con el general. Bueno, y así pasamos hasta marzo, menos una semana que yo estuve haciendo una vuelta por Marruecos. Y cuando yo regreso en marzo, el general aprueba un proyecto mío para crear en la escuela la Secretaría de Esclarecimiento y Relaciones Internacionales. Y Perón me metió en la cabeza desde el vamos que la verdadera dimensión de la política es la internacional. Dice, lo demás es pueblerino. Usted me dice que se tendrá que dedicar a la política. Si no entiende cómo funciona el mundo, nunca va a poder resolver los problemas de la frontera para adentro. Dice, porque las fronteras existen en los mapas, entre los pueblos no hay fronteras. Dice, tenemos que empezar a trabajar realmente por la unión de los pueblos latinoamericanos. Y me contaba todo lo que él había hecho con el ABC, Argentina, Brasil y Chile, ya desde los años 40. Bueno, realmente, además está decirle que ha sido el mayor privilegio de mi vida que un hombre de la estatura política de general me dedicara tanto tiempo y terminara poniéndome al frente a los 19 años, ¿no? Al frente de la Escuela Superior Peronista. Uno queda azorado, digo, dale, Oski, mete una que después quiero retomarle con un tema. Yo realmente estoy impactado, ¿no? Con este relato
Y yo vengo de otro palo que no es el peronista, provengo del socialismo, y uno como socialista nunca llegó a entender a aquellos socialistas que se pusieron de la vereda de enfrente del peronismo. O sea, cuando surge un movimiento que defiende los verdaderos valores del socialismo, los dirigentes de aquella época se opusieron a ese peronismo. ¿Usted qué cree que pasó por la mente de esos dirigentes socialistas que no se pusieron codo a codo con el movimiento peronista como para llevar adelante un proyecto de país? Perón le abre las puertas a todos los sectores políticos. Perón, cuando gana las elecciones el 24 de febrero del 46, su vicepresidente era Hortensio Quijano, que le había facilitado la estructura de la Unión Cívica Radical Junta Renovadora. Era un correntino que estaba en disidencia con Sabatini, que era el presidente de la Unión Cívica Radical, que apoyaba a la Unión Democrática, Tamborini Mosca, con el aval de Estados Unidos, de Bradel, y los cheques que financiaban la campaña de la Unión Democrática. Lamentablemente, también socialistas participaron de la Unión Democrática, radicales, comunistas, demócratas progresistas, pero Perón, su ministro de Interior, fue Borlenghi, que era un hombre de origen socialista. Exactamente. Ahí fue una de las primeras divisiones del socialismo en esa época. Cuando a Perón no le importaba de dónde vinieren, sino si comulgaban hacia dónde íbamos. Exacto. Y Perón explica claramente que nosotros somos una expresión del socialismo nacional. El socialismo nacional es un género. Lo que pasa que en vez de tener nosotros una base de tipo marxista que cree que el hombre debe pensar en función de la clase a la que pertenece y que el motor de la historia es la lucha de clases, para nosotros es la justicia social la que debe orientar las relaciones y el accionar del Estado para lograr una comunidad organizada que pueda ser justa, libre y soberana. Nuestra expresión del socialismo nacional se llama justicialismo. Pero también hay socialismos nacionales en Finlandia, los hubo en Egipto, en Siria. Hay distintas expresiones de acuerdo a las idiosincrasias y a las culturas de los pueblos. Nuestro socialismo nacional, justicialista, es popular, es nacional, es humanista y es cristiano, porque el pueblo argentino tiene una cultura cristiana. Nosotros no somos un partido confesional, somos un partido culturalmente cristiano, pero el partido para nosotros es el instrumento con el que opera en tiempos electorales el movimiento, porque representamos justamente una dinámica social. Por eso llamamos movimiento obrero. El movimiento obrero es una dinámica. Cuando yo le preguntaba al general sobre las incidencias de izquierdas y de derechas, me decía el general, mientras almorzábamos, dígame, Flores, dice, ¿cuál es la izquierda y la derecha de su plato? Digo, mi general, el plato no tiene ni izquierdas ni derechas. Nosotros tampoco, dice, somos una dinámica, giramos, dice, como el plato. Lo importante es que todos tengan los pies dentro del plato, me decía. Y si frente a un plato, dice, hay apresurados y retardatarios, lo importante es que quien conduzca lo haga en su medida y armoniosamente. Con eso me quedó en claro que hablar de izquierdas y de derechas es absurdo, y mucho menos en el siglo XXI. No hay izquierdas y derechas, hay apresurados o retardatarios, pero hay un proceso ineluctable, que es justamente los pueblos organizados van a tener que ser los protagonistas de la historia, y no los servidores de un proceso de globalización financiera al que están atados hoy los que manejan muchos estados, empezando por los Estados Unidos. Qué cátedra que nos estamos ligando y encima no te la cobramos, digo, ¿no? Porque quedan pocas cosas en la Argentina que son gratis. Bueno, la charla de Héctor Flores hoy te la estamos
obsequiando a vos y nosotros viviéndola acá dentro del estudio de Norato Guerrero, ni te explico, ¿eh? Y el tono que parecido aparte, ¿no? El hombre Sí, tiene yo me lo veo al un perfil que uno dice... Pero había algo que Perón tenía, evidentemente, era el humor, y había algo que los amigos de Perón sin duda tienen, es el humor. Yo lo he escuchado también y es fantástico. No, sin duda. Yo le quiero hacer una pregunta, compañero Héctor. Allá por el 2003-2004, usted ha venido a nuestra organización sindical, a la escuela de formación que había creado el compañero Amadeo Ollenta y el compañero Aníbal Torreta, y en la cual, digamos, se le abría la puerta a muchísimos compañeros jóvenes, incluidos, que pudimos conocer un poco del peronismo gracias a escucharlo a usted. También estuvo el compañero Jorge Soblé y el compañero Brito Lima, también en aquella jornada de unos cuantos años que hemos dado. Y usted hablaba, se lo comentaba en la previa, usted hablaba de aquel momento, nos hacía como más o menos como para diseñarnos lo que era el peronismo en cuanto al árbol, ¿no? Lo que significaba. Claro. Y usted hablaba de que al árbol se lo puede podar todo, pero en aquel momento, después del 55, la libertad y todo eso, al peronismo se le olvidaron, o a quienes intentaron eliminar el peronismo, las raíces del peronismo. Entonces mi pregunta tiene que ver con que, más o menos con la similitud de aquella época, que veníamos después del 2001, a esta realidad, cómo ve el peronismo hoy, en función de ese árbol que usted bien pintaba, como para graficarnos un poco Yo creo que hoy el peronismo se ha remasificado, ha vuelto a la primera etapa de la revolución, que es la etapa gregaria. La etapa gregaria necesariamente, Perón explica, es superada por la etapa doctrinaria, que es la de la organización, que es permanente. Después de la etapa doctrinaria viene la etapa dogmática, que es transformar en ley para todos los argentinos el pensamiento justicialista. Verbigracia, la Constitución Nacional de 1949, que además de plantear en el preámbulo la necesidad de constituir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, establecía los derechos de la ancianidad, los derechos del trabajador, de la mujer, de la niñez, pero también el artículo 41 establecía que el subsuelo era propiedad y sus riquezas eran propiedad inalienable e imprescriptible del Estado Nacional. A ver, por eso es que uno de los primeros actos de los fusiladores fue la derogación por decreto de la Constitución del 49. Yo me pregunto, ¿no se enteraron todos los presidentes que hubo que se derogó por decreto una Constitución? ¿Qué miedo le tienen a la primer Constitución Nacional votada por el pueblo? Porque todas las constituciones anteriores fueron manejadas por las oligarquías de turno, se juntaban 10 o 15 y las escribían. Pero la primer constitución elegida y votada por el pueblo argentino fue la de 1949. Ese es uno de los grandes puntos que tenemos que tener de coincidencia en la reorganización del movimiento en nuestros días. Y tenemos que volver a tener un instrumento electoral, un partido, que tenga incompatibilidad entre el cargo partidario y el cargo electivo. Porque no se puede ser intendente y presidente del partido, porque si no, ¿quién lo controla? El partido está para controlar, para que aquellos compañeros y compañeras que han resultado electos en las listas del partido cumplan el programa que juraron ejecutar. Pero resulta que no hay programa. La última plataforma partidaria fue la del 95, nunca más se hizo una plataforma. Entonces, ¿qué vota la gente? ¿El que va a bailar con Tinelli o el que va a almorzar con Mirta Legrand? A ver, la reorganización tiene que hacerse para recuperar la Carta Orgánica y hoy en día yo sostengo la necesidad de una intervención judicial, porque hacer hoy elecciones internas es consolidar esta feudalización del partido. Yo les pregunto, ¿en qué elección interna resultó electa Cristina Fernández para ser candidata del partido? ¿En qué elecciones? La puso a dedo el marido. A ver, esto es un hecho. No es una apreciación, es un hecho histórico. Entonces, ¿para qué tenemos afiliados? El presidente pone a dedo. A ver, esto es lo que nosotros tenemos que corregir.
tenemos que darle nuevamente protagonismo a las bases, pero en unidad de concepción. Las pirámides se construyen de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Y la reconstrucción del peronismo amerita hoy más que nunca una intervención para poder volver a la Carta Orgánica del 72. Han eliminado hasta el Consejo de Ética y Disciplina. Entonces, ¿se puede hacer cualquier tropelía y se sigue perteneciendo? No. Puede ser expulsado. No se puede estar manchando el nombre del justicialismo con estas inconductas permanentes y con la utilización del poder en beneficio de pocos. Entonces, la reorganización del peronismo, de la mano de la doctrina, de abajo hacia arriba, y recuperando la Carta Orgánica del 72. Un detalle, ya que estamos, hablamos de peronismo y hablamos de peronismo, que mejor que el recuerdo, y vos te debes acordar de qué estoy hablando, de un defensor de aquella Constitución del 49, el compañero Alberto Mono Torreta, que en algún picante encuentro en la CGT, casualmente con el compañero Cafiero refrescaba, decía, ¿por qué no volvimos a aquella Constitución? Y hablábamos del compañero Mono Torreta, y cómo olvidarnos de los compañeros de la agrupación Nueva Generación Peronista ahí en Chilaver, 1648, el compañero Foto y el compañero Palermo, que cumplió 40 años de municipal y fue homenajeado este lunes. Un peronista de aquellos, se lo puedo garantizar, como el compañero Alberto Mono Torreta y todos los que están Francisco. Ahí en Villa Serena. Exacto. Cariño. Tal cual. Juan Domingo también ha sido alumno mío. Nos conocemos. Y le pido un minutito, se lo robo un minuto nada más, que para mandar algunos saludos que tenemos a aquello que llamamos el multimedio Suteba, que son los compañeros de cada Buenos Aires, de 2 en la ciudad, de las cartas sobre la mesa. Y a la dentista, perdónenme, este es servicio parroquial, a la dentista Fátima de la obra social del Méndez, que me atendió muy bien hoy y me salvó de un problema de aquello, si no, no estaba hoy acá. Gracias. Déjeme, aprovechando este minuto y medio que resta para cerrar esta audición, que para nosotros ha sido un privilegio, digo, ¿no? En este segundo tiempo, como decimos, la segunda hora, compartir con Héctor sus vivencias, ¿no? Que nos retrotraen no solo a las épocas por ahí más jodidas para el peronismo, de la proscripción y el exilio forzado del más grande de todos los tiempos que dio esta patria tras 18 años, que pareciera mentira, digo, ¿no? Y usted ha tenido la posibilidad de atravesar ese año viviendo prácticamente las 24 horas con el más grande de todos. Digo, ¿qué le deja esa experiencia única que pocos han vivido? Me deja un compromiso de vida, un compromiso inalienable, que es servir y cumplir con la palabra empeñada. Es decir, Perón tal vez en mi persona mostró la posibilidad del trasvasamiento generacional. Él en el 65 había publicado La Hora de los Pueblos, donde plantea el trasvasamiento generacional, diciendo que no se trata de tirar un viejo por la ventana todos los días, sino de poner los jóvenes al lado de los viejos para que aprendan la experiencia y no repitan los errores. Y yo creo que al ponerme a mí tan joven al frente de la escuela superior, en dependencia directa de él, era como para demostrar que el trasvasamiento era factible. Es una interpretación mía, pero indudablemente es el mayor privilegio. Por eso es que nunca me ha interesado mucho el tema del internismo ni nada, porque digo, yo tengo que servir al conjunto del peronismo, no a una lista. Yo siempre que lo veo a Héctor tengo ganas de preguntarle algo que es por ahí algo bastante personal. Pero digo, ¿guarda algo físico del general Perón? ¿Algo firmado? ¿Algo que haya pertenecido a él? Tengo un montón de cartas, claro. Tuve una larga correspondencia con el general. Me escribía directamente y tengo inclusive manuscrita porque hubo una evolución. En el 66 me decía mi querido compañero, pero en el 71, 72 ya me escribía diciendo, me escribía de puño y letra, me decía mi querido amigo. Ya había avanzado ya. A ver, ser el querido amigo del general para mí es el mayor título al que yo haya podido estar. Tal vez aquel invierno de Madrid empezó esa amistad y tal vez siguió esa amistad aquella mañana. Si no, sospecho yo que no hubiera ido a ver al amigo Jorge Antonio. Creo yo. Es algo, me aventuro. Vaya uno a saber. Municipales queridos, hemos compartido esta que es la audición número 382 de Somos Trabajo. Estamos finalizando el 9º ciclo con ganas de comenzar un 9º, ¿no? Y hoy nos hemos dado el privilegio y la visita en estos estudios de
Héctor Flores, que para nosotros sigue siendo el profe, y él decía, continúa con el legado que le encomendó el más grande de todos los tiempos, y seguramente será así hasta su último día, cosa que nosotros vamos rotundamente a agradecerle. Gracias a ustedes, y pongámonos todos a trabajar por el conjunto y no por una persona, por nuestros ideales, por nuestras convicciones. Estemos, como decía Perón, armados de una sólida verdad, que es lo único que nos permite afrontar las contingencias más difíciles de la vida. Enormemente agradecido, Héctor. A ustedes. Compañeros, buena semana para todos, para todos los que están del otro lado. Recuerden que el próximo miércoles nosotros vamos a volver a estar acá, cerrando ya este 9º ciclo con fecha próxima al 20 de diciembre, esperando volver en el 2000. Mucho volver, hombre 18. etéreo si los hay. ¿Estás Sí. contento? Dos programas lindos seguidos, Pero hermosos. ¿Cómo no voy a estar contento? Enorme agradecimiento a Aníbal Guerrero. Buena semana, compañeros, para ustedes. Buena semana. Municipales, Buena semana. buena semana.